Cambios climáticos siempre traen gripe, entre otros malestares que podemos tener los que padecemos esos cambios climáticos. Lo llamativo es que 1 de cada 5 chicos menores a 5 años no se vacunan contra la gripe. Estamos con Florencia Can, que es médica y que nos va a ayudar a entender por qué no se vacunan, por qué se dejan de vacunar, qué es lo que pasa en la Argentina. Bienvenida. Gracias por el espacio. Bueno, en realidad lo que sucede es que siempre decimos que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Como hace muchos años Argentina tiene un plan de vacunación que es modelo en la región y en el mundo. Recordemos que tenemos 20 vacunas en el calendario nacional de vacunación, que son vacunas gratuitas y obligatorias. ¿La de la gripe está dentro de este plan? La de la gripe está dentro del calendario para determinadas indicaciones, que son justamente las mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo o en los primeros 10 días del puerperio, los niños entre los 6 meses de edad y los 2 años, todos los adultos mayores de 65 años, el personal de salud y las personas entre 2 y 64 años que tienen algún factor de riesgo para tener complicaciones por gripe, que esa es la razón de ser de la vacuna antigripal. No damos la vacuna antigripal para prevenir un poquito de fiebre y un poco de moco, sino para prevenir las complicaciones de la gripe, como pueden ser neumonía, hospitalización, secuelas e incluso la muerte. Y así como con la gripe, gracias a la vacunación hay enfermedades que ya no vemos, la gripe sí la seguimos viendo, pero hay otras enfermedades que no las vemos, entonces mucha gente piensa que ya no existen, pero en realidad lo que hay que decir es que si dejamos de aplicar estas vacunas y las coberturas de vacunación bajan, las enfermedades pueden volver. Pasó con el sarampión. Pasó con el sarampión en muchas regiones del mundo. Nosotros no tenemos en Argentina, casos autóctonos de sarampión desde el año 2000. Sí tenemos casos importados o relacionados con la importación, pero esto muchas veces sucede porque como ya casi no vemos casos de sarampión, pensamos que fue mágico y no fue mágico en realidad. ¿Y crees que eso explica por qué hay un porcentaje tan bajo de niños menores a 2 años que tendrían que estar dentro de este plan obligatorio que los padres deciden no vacunarlos? Claro, en realidad, las vacunas que están en calendario, al ser gratuitas y obligatorias, lo que hacen es igualarnos, hace que cualquier persona en cualquier distrito, cualquier departamento del país, ya tenga, sea que tiene cobertura social, de obra social prepaga o que se atiende en un hospital público o en una salita, puede acceder en forma gratuita a la vacunación. Entonces hay, por un lado, una baja percepción del riesgo de enfermar, y por otro lado hay lamentablemente algunas noticias, lo que llamamos fake news o mitos que giran alrededor de la vacunación, que hace que haya gente que decida no vacunar a sus hijos, pero con el riesgo de que esos niños puedan enfermar, pero además porque la vacunación no es una decisión individual. ¿Y por qué hay toda una campaña que vos, como explicás, es uno de los motivos por los cuales no vacunan a esos chicos, que parece algo totalmente alocado e impensado realmente por la salud de nuestros niños, pero que es este plan instalado, o no sé cómo llamarlo, de que las vacunas son malas? Sí, en realidad, la realidad es que por suerte en Argentina lo que llamamos los grupos antivacunas, que son aquellos que se oponen a la vacunación y que no importa, lo que uno pueda llegar a explicar o toda la evidencia científica que tenemos a favor de que las vacunas son seguras, están en contra de la vacunación. Por suerte son pocos, pero sí pueden hacer mucho daño, porque pueden diseminar noticias que son falsas y hacer que por ahí la gente crea en esas cosas y deje de vacunar a sus hijos. Y lo que es fundamental entender es que la vacunación no es una decisión individual, porque vacunándome o vacunando a mis hijos los protejo a ellos, pero protejo a los que los rodean, que por algún motivo no se pueden vacunar. Ejemplo, la vacuna triple viral, que contiene la vacuna contra el sarampión, es una vacuna virus vivos que las mujeres embarazadas no se la pueden aplicar, los niños que tienen defensas bajas por algún motivo no se la pueden aplicar. Entonces, si esas personas que tienen contraindicación para vacunarse están rodeados de gente que está vacunada, el virus no circula y también están protegidos. Entonces es una estrategia de salud pública, no de salud individual solamente. El otro día me decía alguien, Luciana, hay familias que no tienen para darle de comer a sus hijos, que no tienen para vestir a sus hijos.
ni se preocupan para darle la vacuna antigripal, porque además piensan que es algo menor. No lo tienen como orden de prioridad, porque el orden de prioridades hoy es otro. ¿Llegaste a escuchar análisis similares? Sí, a ver, eso sucede, pero cuando uno analiza la falta de vacunación según el estrato social, si bien es verdad que el tema del acceso y la inequidad siempre afecta a los sectores más vulnerables, pero digamos, se ve también en otros estratos socioeconómicos. Y acá lo que hay que decir es que, digamos, después del agua potable, la vacunación es la estrategia de salud pública que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Y que gracias a una gestión que tuvimos hasta hace poco tiempo, donde antes teníamos un calendario de vacunas que era solo para niños y ahora tenemos un calendario de vacunas, como decía antes, de 20 vacunas para todas las etapas de la vida. Bueno, gracias a ese calendario nosotros podemos decir que las vacunas son gratuitas y obligatorias y las personas pueden acceder en un hospital público, en una salita, siempre y cuando las vacunas estén. Recordemos que hace poco tiempo tuvimos la noticia de que había muchas vacunas en falta y esto realmente nos preocupa desde lo científico. ¿Qué vacunas estaban en falta? ¿Dónde hay desabastecimiento? Estaba en falta la vacuna contra la meningitis, que digamos se da a los 3, 5 y 15 meses y también a los 11 años de edad. La dosis de los 11 años ya desde el año pasado nos estaba dando. Estuvo en falta la vacuna contra la varicela, la vacuna contra el HPV, la vacuna contra el rotavirus, algunas en algunos sectores y no en otros, pero la realidad es que esto nos preocupa porque nosotros por un lado estamos diciendo que hay que vacunarse, la importancia de la vacunación, y es muy preocupante que la gente vaya a vacunarse y que las vacunas no estén, porque eso son oportunidades perdidas y gente que se va cayendo del sistema, y eso hace que puedan aparecer enfermedades que ya estaban controladas o eliminadas. Pero ese desabastecimiento del que mencionás, que nosotros además contamos y que generó una preocupación, ¿ya no es tal? Bueno, digamos, hay una situación diferente según el tipo de vacuna. Por ahí había vacunas que sí se enviaban a las provincias, pero no el 100% de las dosis que necesitaba la provincia, sino, por ejemplo, un 60, un 70%, un 80%. Entonces, digamos, no estaban cubiertas el 100% de las dosis necesarias para la población objetivo. Entonces esto era muy preocupante realmente. De a poco se va regularizando, pero todavía no se regularizó en su totalidad. Me gustaría que mires esa cámara y le hables a los adultos que tienen niños menores a 2 años, que les expliques por qué es importante que vacunen a sus chicos y que les apliquen esta vacuna gripal. Bueno, la gripe es una enfermedad que puede ser potencialmente grave, sobre todo para las personas que mencionamos anteriormente, sobre todo los niños entre 6 meses y 2 años de edad, que cuando se vacunan por primera vez deben recibir 2 dosis, y las personas mayores de 65 años y los que tienen 2 y 64 años, entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, obesidad mórbida. Y la gripe es una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna que es inactivada, que no produce prácticamente efectos adversos y que en las personas que pertenecen a los grupos de riesgo que mencionamos puede llevar a neumonía, hospitalización y muerte. Todos los años en Argentina muere gente por gripe y todas esas personas tenían indicación de vacuna antigripal y no estaban vacunadas. Así que en la semana de inmunización de las Américas, vacuna a tus hijos, las vacunas salvan vidas. Gracias, Florencia. Gracias. Muchas gracias.